Well, we are in a bilingual education conference, so we are going to practice what we preach, and I am now going to go into Spanish. Entonces voy a pasar al español. Entonces muchas gracias por volver. Tengo el placer de presentar a nuestra próxima expositora, quien se llama Katiuska Estrada. Katiuska es profesora mentora del programa de interculturalidad bilingüe de la región metropolitana y representa a la Secretaría Ministerial de Educación del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile. Entonces, yo creo que va a ser una presentación que sigue muy bien, de hecho, la presentación de Antonella, quien habló mucho de la diversidad lingüística, la diversidad cultural y obviamente proteger estos. Entonces, bueno, Katiuska va a hablar del desafío de construir interculturalidad en Chile para estudiantes que nacen inmersos en una lengua materna indígena que después pasan a la educación formal en español, que también Antonella habla un poco de esto en países como Escocia y obviamente es una realidad en muchos países, pero yo creo que va a ser fascinante escuchar cómo el programa de Katiuska obviamente contribuye para fomentar una educación integral de calidad en Chile. Katiuska reemplaza a Nevenka Serna, quien estaba como en el programa original, pero va a ser el mismo tema. Y bueno, estaba hablando con Katiuska, que tiene una experiencia fascinante, da clases en la cárcel, entonces también tiene mucha experiencia como profesora dando clases en situaciones obviamente de gente como sin libertad, digamos, entonces que también encuentro que es una experiencia quizás muy, muy interesante. Entonces va a haber oportunidades para preguntas después. Yo voy ahora a compartir las láminas. Espero que todos puedan ver eso. Y ya te doy la palabra entonces, Katiuska. Tienes como 45 minutos y después tendremos unos 10 minutos para preguntas. Me dices nomás cuando quieres que yo cambie de lámina. Perdón, ahí estamos. Mari Compuche, Mari Compulamien, muy buenos días para todas y para todos. Como decía Scott, soy Katiuska Estrada Concha, profesora, mentora del programa Lengua Indígena. Soy nacida en el sur de Chile. Allá está mi raíz, pero vivo en la ciudad hace muchos años. Trabajo hace 20 años como profesora y hoy estoy aquí para contarles un poco y ser la representante de Nevenka Serna Cayuyán, quien es la coordinadora del programa intercultural bilingüe de la región metropolitana. Vamos a partir nuestra presentación contándoles que, bueno, el caminar de los procesos de educación intercultural en Chile ha sido bastante largo. Cuando nace la ley indígena, la ley 19.253, en el año 93, comienzan procesos en los que se inicia un trabajo más específico con el respeto de la lengua en las escuelas. Chile es un país que reconoce tener pueblos originarios, pero solo hoy día en la Constitución somos un país monolingüe y monocultural. Por lo tanto, no están reconocidas las lenguas originarias. Hoy día Chile reconoce 10 pueblos originarios de norte a sur, pero solo tenemos 4 lenguas reconocidas vivas, que son de norte a sur el quechua, el aymara, el mapudungún y el rapanui. Estas lenguas, de acuerdo a la ley 19.253 y al convenio internacional al 169 de la OIT,
obliga a que el Estado debe cumplir a estas lenguas, por lo tanto debe existir educación para estas culturas que están vivas. Pasemos a la siguiente presentación, Scott. Alcances del programa. El programa de educación, como yo les decía, el PIB, es un programa que incorpora la lengua, la historia y la cosmovisión de los pueblos indígenas del territorio en los procesos educativos, comprendiendo que la educación intercultural es una educación integral donde nosotros hablamos de la naturaleza, de la ciencia, del arte, del lenguaje, está todo mezclado, no son asignaturas o temas distintos. Por lo tanto, la incorporación de la educación intercultural en las salas de clase pasa a ser un elemento fundamental para formar a personas integrales en una sociedad. El respeto y la valoración por todo lo que nos rodea, no solo el buen vivir entre personas, sino que el equilibrio de esas personas con el entorno natural, con los seres vivos, con las plantas. Por lo tanto, son temas que están relacionados con medio ambiente, con biodiversidad, con desgastes de suelo, etc. La instalación de esto nos lleva, bueno, hacia un caminar bastante largo, y en este caminar hemos ido revisando constantemente cómo los temas y cada una de las aristas que tiene la educación intercultural pudieron ir entrando a un currículum nacional chileno, cómo podíamos fusionar, y en esa fusión que íbamos logrando nosotros, íbamos logrando que nuestras niñas y niños, los jóvenes que podían acceder a la educación intercultural, iban teniendo aprendizajes significativos. Pasemos a la siguiente. ¿Qué es el PIB? El Programa de Educación Intercultural Bilingüe pertenece a la División de Educación General de Educación, o sea, nosotros dependemos del Ministerio de Educación. Luego viene la Seremía de Educación, que cada región tiene una seremía que depende de un seremi, y este seremi baja hacia una coordinación regional. Cada región tiene una. Y en este caso nosotros tenemos a la coordinadora regional, que es Nevenka Serna, quien trabaja en la Seremía de Educación, ahí en el edificio que está en San Martín. Es con ella con quien las escuelas, liceos y establecimientos de la macrorregión pueden ir viendo cómo van incorporando, ya sea o la asignatura de lengua indígena, o el incorporar un educador tradicional a sus escuelas, un facilitador intercultural, o un taller de educación tradicional. Pasemos a la siguiente. ¿Qué establecimientos son los que pueden trabajar con el PIB? En un plan, en la formación de una escuela, yo voy generando distintas acciones. Estas acciones van siendo acciones, algunas veces son acciones interculturales, ya sea alguna relación con comidas, con tradiciones, con elementos propios de cada pueblo, y esas acciones van entrando a una especie de base de datos donde el ministerio va asignando a dónde estas acciones pueden llegar. Al ser enviadas puntualmente a lo que apunta a la educación intercultural, empiezan a llegar a la oficina o a la coordinación de Nevenka, y Nevenka comienza a ver si estas escuelas podrían primero cumplir con el 20%, que es la obligatoriedad que establece la ley para tener la asignatura de lengua indígena. Eso quiere decir que las escuelas que tienen el 20% de la matrícula de todos sus estudiantes con apellido indígena, hay que tener asignatura de lengua, ya sea aymara, quechua, rapanui o mapudungun. Desde el año 2010 aproximadamente,
nacen los programas de educación intercultural. Hoy día estamos con bases curriculares donde también se trabaja en una línea ya no somos como una línea aislada, sino que estamos a la par y somos un trabajo colaborativo con las y los profesores de las escuelas normales aquí en Chile. Pasemos a la siguiente. ¿Qué tipos de beneficios nos entrega el PIB? Podemos hablar de distintos tipos de beneficios. Vamos a hablar primero de los beneficios que nos entrega a partir de recursos económicos, porque el PIB entrega recursos que bajan con financiamientos que son inyectados a las escuelas a través ya sea de materiales, a veces son insumos para trabajar, para que puntualmente el educador trabaje, vestimenta tradicional de los pueblos, instrumentos ceremoniales. Importante es que nosotros no tenemos instrumentos musicales, tenemos instrumentos ceremoniales. Entonces, es distinto que yo le cuente a las niñas y a los niños y a los jóvenes que existe un cultrún y que se lo muestre en un video, a que la escuela pueda tener distintos tipos de instrumentos ceremoniales, a modo que los niños puedan tocarlos, utilizarlos y saber los instrumentos de percusión, los instrumentos de viento, en qué momentos se utilizan. Hay otro tipo de insumos, como pueden ser, por ejemplo, el palín, que son para jugar el deporte del palín, el juego de palín, que a lo mejor ustedes los han escuchado por ahí, se le conoce como la chueca, ¿ya? Pero el nombre del objeto es con el que se juega el palín, ¿ya? Y así es como el programa va entregando distintos elementos. Se entregan también teatrillos de papel, que son la estructura para hacer cuentos y narraciones ancestrales, que en el caso de los pueblos originarios son relatos ancestrales. Entonces se ha trabajado en una recopilación de relatos, esos han ido a... El ministerio ha generado los recursos, se han hecho estos relatos en láminas para que lleguen estos recursos a los establecimientos. Por lo tanto, cuando está la asignatura, hay una inyección importante de material concreto para aumentar el aporte que los estudiantes necesitan en relación al ir materializando lo que yo necesito ir conociendo de cada pueblo. Cuando hablamos de talleres articulados, este taller, cuando no tengo el 20% como establecimiento, cuando no cuento con el 20% de la matrícula indígena para hacer una asignatura, yo puedo tener un taller. Y este taller está articulado con una asignatura del plan regular. Es decir, yo puedo articular mi asignatura, mi taller de Mapudungún, o Aymara, o Quechua, o Rapanui, lo puedo articular con historia, con lenguaje, con ciencias, cosa que en el plan nacional vayamos trabajando distintas áreas y este plan y esta incorporación del taller intercultural vaya también generando aprendizajes significativos en las niñas y en los niños. Por ejemplo, yo podría estar trabajando distintos tipos de textos en el plan nacional. Entonces, el aporte del taller intercultural es que estos textos que yo trabajo pueden ser textos con temáticas interculturales, con cartas de niños que viven en el Gualmapu, en el sur del territorio, o niños que viven en el norte, en los Andes, en los sectores de pueblos más andinos, y contar la experiencia a estos niños de la ciudad que claro, ven como esta historia un poco más lejana para ellos. Pasemos a la siguiente. Que me quedaba mencionarles que cuando es taller y se fusiona con una asignatura del plan nacional, el currículum nacional, el taller entrega una nota. Entonces, como está articulado con una asignatura, hay que entregar una nota finalmente
Por lo tanto, no es una cosa así como que es un taller sin ninguna importancia para los estudiantes. ¿Quiénes pueden postular a los fondos? Pueden postular todos los establecimientos de la región, de cada región, porque este es un programa que está a lo largo de todas las regiones. Los establecimientos educacionales pueden postular a fondos a través de sus coordinaciones, o sea, son ellos quienes hacen que canalizan el caminar de los fondos, de cómo postular, de cómo podemos poner esto a través de distintos programas, cuáles son los recursos que se pueden ir inyectando, desde qué áreas, desde la misma escuela yo puedo ir generando más recursos. Y los materiales que se entregan, bueno, ya lo comenté, textos, los teatros de papel y distintos elementos que van fortaleciendo el trabajo intercultural dentro del aula. Siempre siendo un aporte a la labor de los profesores y profesoras chilenas, siendo un caminar de un trabajo colaborativo, constantemente en el trabajo colaborativo, donde cada contenido que ellos vayan pasando, nosotros vayamos haciendo la fusión. Entonces, esta fusión logra en los estudiantes un aprendizaje significativo. Pasemos a la siguiente. ¿Cuáles son los requisitos que necesitan las escuelas? Bueno, hablamos del 20% que necesitaban las escuelas para tener la asignatura, y la otra es que exista la voluntad por parte de los equipos directivos de las escuelas en trabajar bajo la línea de la interculturalidad. Que esta línea de interculturalidad no solo sea, por ejemplo, en el mes de junio, cuando se conmemora Huiñol Tripantu, que es el retorno del sol, o Wilcacuti para los pueblos andinos, sino que donde las acciones que el establecimiento va desarrollando, cada una de ellas está vinculada al área intercultural, ya sean elementos que tienen que ver con la recuperación de los suelos, con la valoración de la flora y fauna de distintos territorios, donde los textos escolares que yo voy utilizando para los planes de lectura, por ejemplo, son textos que apuntan al fomento de la interculturalidad. Pasemos a la siguiente. Esto también ya lo mencioné hace un ratito. ¿Cómo se puede implementar la asignatura de lengua en las escuelas? Y esto apunta, o sea, recordemos que tenemos dos áreas para trabajar la interculturalidad aquí en Chile, que es la voluntariedad por parte de los sostenedores y el decir, yo tenemos las ganas de trabajarlo, queremos tener un taller que en la proyección del tiempo, al plazo de 3 años, nosotros lo vamos a tener como una asignatura más dentro de nuestra escuela. Por lo tanto, vamos a pasar un tiempo de instalación. En ese tiempo de instalación vamos a tener un educador o educadora tradicional. Va a trabajar a la par con un profesor o profesora del establecimiento, ya sea en una asignatura de lenguaje, matemática, historia, ciencias, música. Y este educador o educadora va a fusionar la educación ancestral con el currículum nacional. Pero está también la arista obligatoria de la ley, que es el 20%. Y el 20% quiere decir que la matrícula de mi escuela tiene el 20%. Por lo tanto, debo ante la ley cumplir con ese pueblo de la matrícula que yo tengo. Y eso puede ser Aymara, Quechua, Mapudungún o Rapa Nui. Culturas, lenguas o pueblos que tienen programas hoy día, bases curriculares hasta 6º año, ¿ya? Primeras naciones que están con un trabajo curricular, que no es así como hoy día se me ocurrió algo, sino que está todo planificado, hay temáticas que son
curricularmente importantes, como es el trabajo de los humedales, el agua, el concepto de tierra, la valoración del medio ambiente. Cada una de esas temáticas están consideradas hoy día en las bases curriculares. Y por supuesto es un trabajo que se ha ido realizando a la par con el currículum nacional. Pasemos a la siguiente. ¿Qué se necesita para ser un educador? Los educadores o educadoras hablantes tradicionales de cada pueblo necesitan saber su lengua, dominar la cosmovisión, la historia de sus territorios, para poder llegar a la escuela. Hoy día, después de un caminar muy, muy largo, el año 2017, a partir de un trabajo de comunidades y asociaciones indígenas, aparece el decreto 301. Y este decreto habilita al educador tradicional. O sea, el educador tradicional puede llegar a la escuela, puede hacer clases y puede hasta colocar una nota, sin la necesidad de que él tenga un título como profesor. Este artículo 301, el del decreto 301 lo valida como educador tradicional, pero además de validarlo, también genera, así como hay derechos, hay deberes, y este educador también debe pasar por procesos de capacitación continuo a través de la coordinación regional. Entonces ahí es donde entra Nevenka de nuevo a jugar un rol muy importante, porque ella es la que está todos los años con sus procesos de capacitación continua, está con los procesos de trabajo curriculares, está con procesos de articulaciones curriculares, está con procesos de trabajo o de dominio de libros de clase. Hoy día estamos ya con un área más digitalizada de la educación, que frente al escenario que estamos hoy con un tiempo de pandemia y hemos tenido que todos adaptarnos a esta educación más digital, se ha trabajado aprendiendo a digitalizar un poco el trabajo de las y los educadores. Los educadores tradicionales en el proceso de capacitación comienzan a llegar a las escuelas, comienzan a trabajar, comienzan a ser parte de las comunidades educativas y poco a poco empiezan a ser parte de esa familia colaborativa donde se van incorporando a distintas acciones que tiene el calendario escolar nacional, y ellos también a su vez van incorporando acciones desde pueblos originarios al currículum nacional. Pasemos a la siguiente. ¿Cómo se puede contratar un educador tradicional? Siempre la vía va a ser a través de la coordinación, pero las escuelas también pueden tener a lo mejor ya conversado con algún educador. Entonces, y esto se ve a través de fondos de CEP, de la subvención subvención preferencial. Y hay distintos fondos que los puede definir el sostenedor, desde dónde él va a asignar los recursos para que se le pague al educador tradicional. Por lo tanto, existe, como está el decreto 301, están las normativas, ahí están las normativas, qué es lo que el educador debe cumplir, qué es lo que debe hacer, y va a ser la escuela y el sostenedor quienes digan, ya, son tantas horas las que yo lo voy a tener, tantas horas va a trabajar, se elabora un contrato, y empieza a tener la misma seguridad laboral que tienen otros funcionarios de educación. Generalmente, todos estos fondos pasan por las administraciones municipales. ¿Cuándo? Esto depende de un DAEM o una corporación. Cuando estamos como en este proceso de los servicios locales, bueno, son los servicios locales también los que van definiendo de acuerdo a las necesidades de sus escuelas, a los PADEM de cada colegio, a los planes anuales de cada establecimiento, cómo distribuyen sus recursos, y ahí es donde entra Nevenka otra vez, donde va orientando constantemente a las escuelas
qué es lo que, a dónde puede usted apuntar, dónde puede usted poner la justificación del recurso, dónde ponga las acciones, cuáles son los distintos lugares desde donde yo, a través del municipio, desde el Departamento de Educación o corporaciones, puedo ir sacando distintos recursos que vayan financiando, ya sea el educador tradicional como su pago de trabajador o trabajadora, o ya sea la implementación de recursos para mis escuelas. Cuando se habla de la implementación de la asignatura, eso es bajo subvención regular. Ya es la misma subvención que tiene para la asignatura de lenguaje. Cuando existe el 20%, yo ya puedo contar con los recursos que se cuenta para cualquier asignatura. Pasemos a la siguiente. Bueno, ahí hay algunas imágenes de actividades que se han realizado. Este proceso de capacitación continua parte el 2012, por lo menos aquí en la macrorregión, donde Nevenka ha estado constantemente preocupándose de buscar lugares donde se capaciten las y los educadores, donde nosotros los profesores también podamos pasar este proceso de profesores mentores, profesoras mentoras, o sea, somos los que manejamos el currículum nacional, pero a la vez tenemos que manejar el currículum indígena, donde nosotros podamos trabajar de manera así, pero muy articulada con el educador tradicional, cosa que vayamos planificando constantemente las acciones que nosotros queremos para nuestros estudiantes, cuáles son las actividades que yo voy a ir viendo que van a ser absolutamente significativas para los niños y los niños. La siguiente lámina también nos muestra distintos momentos que se han realizado. En la lámina que está arriba están los que yo le decía que seguramente ustedes alguna vez los han visto, que son los Kamichibai. Pero aquí en los contextos más interculturales se llama Ruka Kimon, que es la casa del saber o el teatrillo de papel. Y así es como se han desarrollado distintas actividades, campeonatos regionales de palín, y en la constante entrega de recursos, de materiales, de acciones, cómo nos hemos ido capacitando y cómo la región poco a poco, o podríamos decirlo en mapudungun ñochi, lentamente va avanzando hacia la educación intercultural íntegra para las y los niños. La siguiente. Bueno, y esta es ya la última. Quise dejar ahí varias imágenes para que después se pueda dar alguna pregunta de alguien que esté participando. La educación intercultural, como lo muestran las imágenes, es un todo. Es el tejido de los pueblos, es el tejido de las primeras naciones. Estos pueblos originarios que no solo son Chile, sino que son todo lo que nos rodea. Estos pueblos que migraron a través de los territorios, que fueron dejando una huella importante, y esa huella hoy día debe estar latente en las escuelas. La educación intercultural pasa a ser como la espina dorsal de la educación, desde donde se desprenden, desde donde se desprende la matemática, las ciencias, la historia, y se desprenden distintos elementos que nuestras niñas y nuestros niños necesitan para ser individuos integrales hacia una sociedad. Así es que muchísimas gracias, Mañún Pulamien, y voy a estar atenta a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Katiuska. O sea, yo creo que fascinante, yo creo que es súper claro el programa. Entonces yo creo que muchas gracias porque yo creo que todos, o sea, yo creo que es súper útil para los profesores y los colegios que tenemos, que entendemos que, por ejemplo, hay fondos, cómo una institución puede ser intercultural, cómo ser educador, cómo contratar. Entonces yo creo que fue súper práctico y súper útil para todos. También yo creo que, o sea, destaco yo que la importancia del programa
del punto de vista de que yo creo que todos hemos visto en distintas charlas como la transversalidad de la educación, ¿no? La importancia, y yo sé que es un tema de mucho interés en muchos otros países, la cosmovisión indígena, por ejemplo, relacionado con la sustentabilidad. Y mencionaste, yo creo que todo, o sea, a mí personalmente me gustó mucho el tema de la educación al aire libre, que conversamos un poco antes. Entonces yo creo que de tu exposición y lo que hemos escuchado en otros, o sea, ya se trata mucho más de solo, no sé, una educación bilingüe o una educación de ciencia, pero es realmente como educación transversal, ¿o no? Entonces, muchas gracias, fascinante. Viendo muchas de las imágenes ahí también me dio muchas ganas de viajar por Chile de nuevo. Tenemos varias preguntas. Yo creo que sí, claramente es un tema de mucho interés. Entonces, bueno, voy a ir por orden en el chat. Entonces, primera pregunta es, ¿existen en Chile colegios particulares que integren lenguas originales como una opción en su currículum? Existen en la macroregión, pero las escuelas particulares lo van a hacer siempre que tengan los recursos para contratar un educador. O sea, es lo que yo contaba anteriormente. Las escuelas municipales y particulares subvencionadas por el Estado son las escuelas que cuentan con los recursos para poder, donde el ministerio puede financiar. Pero una escuela particular ya es otro tema, porque es un privado el que debe generar los recursos para ello. Claro. No sé Sí, si sí. se logra entender la respuesta. Sí, muchas gracias. Sí, sí, sí. Y otra pregunta que también encuentro que es sí, muy importante es si hay una red de programas en otros países de Latinoamérica que conecten con el programa chileno que se presentó hoy. O sea, si se colaboran con otros programas en otros países. Ahí te voy a hablar desde una experiencia personal, porque no hay conexiones con otros programas, pero va a depender de el profesor, cómo nosotros vamos generando nuestras redes. En mi caso particular, yo soy profesora básica, luego me preparo como profesora mentora en Mapudungún, pero hoy día estoy ya en un avance con trabajos con pueblos aymara y quechua. Por lo tanto, en el caminar y las necesidades que uno va teniendo, empiezo a trabajar con el Museo de Arte Precolombino, con Culturas Más de Andes, y poco a poco uno empieza a conectarse con otros lugares donde sí se está dando la educación intercultural, como Perú, y ahí uno hace como intercambios, pero así como que lo establezca como desde la Seremía de Educación, no lo hay. No, no, perfecto. Claro, porque como No tal cual. tenemos una red, no hay una red así grande, porque claro, también el proceso de educación intercultural en Chile también ha sido complejo, ha sido un proceso lento, nosotros no somos un país plurinacional, que es lo que hoy día se lucha y se espera poder lograr a través de la convención. Entonces, ese cambio va a significar que se instale el tema en las escuelas, en los liceos, en los establecimientos educacionales, donde ya el hablar de un país plurinacional va a implicar que desde la formación universitaria yo voy a tener que preparar profesionales que vengan manejando aristas de pueblos originarios, de primeras naciones, historias de procesos de pueblos originarios de Andes hasta la Patagonia. Perfecto. Bueno, yo creo que ahí en parte quizás respondiste a la pregunta de Samantha Nelson, pero voy a hacerla igual para ver si hay algo más que quieres agregar, pero es un poco eso. ¿Qué crees que falta para que en Chile
se le tome la real importancia de enseñar las lenguas indígenas y que se llegue a que sean enseñadas en todos los establecimientos educacionales. Creo que ya tocaste un poco esa idea. Sí, Pero no el sé si ser un país plurinacional. Perfecto. El ser un país plurinacional establecido en nuestra Constitución y que dejemos de ver a nuestras primeras naciones como minorías. El que yo hoy día tenga un país donde tenemos todavía lenguas vivas, eso indica que estos pueblos nunca desaparecieron. Entonces, lamentablemente hoy día el Plan Nacional, que es el cambio que nosotros estamos haciendo desde que entramos a la escuela, el 2012, 2013 hasta la fecha, nos hablaba de una educación, cuando hablábamos de pueblos originarios, hablábamos de que los pueblos vivían, comían, habitaban, pero resulta que yo tengo pueblos vivos, pueblos que están aquí, pueblos que viven, pueblos que practican su ceremonia, por lo tanto tienen a sus abuelas y a sus abuelos hablantes, por lo tanto la valoración y el respeto de nuestras primeras naciones es algo fundamental que tiene que partir desde el Estado, reconociendo no solo una lengua, sino que reconociendo estos pueblos con educación, con salud, con territorio y con distintos elementos propios de cada uno de sus pueblos, con sus particularidades, con sus respetos, con sus ceremonias, considerando, o sea, que todos entremos, así como tenemos hoy día en Chile la libertad de culto y podemos respetar distintos tipos de religiones, que también sean respetadas las ceremonias de los pueblos y que los niños seguramente que son aymara o que son quechua o que son mapuche o que son rapanui, seguramente no van a querer a lo mejor estar en la asignatura de religión, pero van a querer sí estar en una asignatura donde se les enseñe la cosmovisión de su pueblo o las cosmovisiones de distintos pueblos. ¿Cuál es el vínculo que yo tengo con pueblos americanos, con pueblos del territorio de la Via Yala? Cambiar distintos conceptos, el Via Yala a esta América, a estos imperios, distintos conceptos que necesitamos obligatoriamente hoy día instalar y que no sean una discusión, sino que sean el foco para nosotros ir aportando a individuos absolutamente integrales. Cuando nosotros hablamos del cuidado y preservación del medio ambiente, estamos obligatoriamente, debemos remontarnos a muchos y muchos y muchos años, siglos, donde nuestros pueblos, nuestras primeras naciones, lo fundamental para ellos era la armonía y el diálogo con la naturaleza. Era el escuchar a las aves, era el escuchar a la montaña, al viento, al sol, a la luna, etcétera, para poder relacionarnos en armonía y conocer los meses del año y conocer todo lo que a nosotros nos rodea. Por lo tanto, estos espacios de diálogo en relación a la interculturalidad es fundamental. El poder comprender el porqué de las cosas. El que nosotros dialoguemos que efectivamente el pan no lo voy a comprar en la panadería, sino que el pan es un proceso mancomunado. El pan es un proceso que viene desde un trabajo de la tierra. ¿Hace cuánto que se remonta ese trabajo en la tierra? Entonces, hoy día la digitalización de la educación nos instala a poner un video y decirle a las niñas y a los niños, el pan, este es el pan, esta es una faena productiva, saco el trigo, entra al molino, se produce, pero claramente yo no voy a la parte donde está la mano del campesino que toma la semilla, que cultiva, que cuida su tierra, y este es un proceso ancestral, un proceso de respeto con esa madre tierra. El cuidado de la Pachamama, como esa, yo la cuido, la protejo, la alimento, y ella a mí me da. No sé si también respondí a la pregunta. Yo creo que sí, súper bien, yo creo muy completa la respuesta y sí, yo creo que estamos todos de acuerdo y, y claro, o sea, de hecho, Antonella en su presentación mencionó que también el cerebro bilingüe ya, o sea, los niños ya, por ejemplo, entienden que hay otra visión por la naturaleza, que esto sería una de las ventajas de la educación bilingüe y bueno, sí, yo creo que acerca de la sustentabilidad es fundamental.
Ahora hay una pregunta quizás un poco más práctica, pero yo creo que también muy útil para muchos. Es de Javiera Aliaga. Entonces, sobre los talleres interculturales, si mi colegio no tiene el 20% de matrícula y nos interesa hacer un taller, ¿sería algo voluntario para aquellos alumnos que se interesan o podemos implementarlo de forma obligatoria para todos? Muchas gracias, Katiuska, dice. Bien, como recordábamos en la presentación, primero tengo que saber si esa escuela es particular, es una escuela pública o es una escuela particular subvencionada. Eso es lo primero. Cuando yo tengo definido cuál es el tipo de establecimiento que tengo, si yo tengo una escuela que es municipal o es una escuela particular subvencionada, voy a poder contar con recursos por parte del Estado. El Estado va a financiarlo. Recordamos, ya hablamos sobre el 20%, por lo tanto, yo puedo hacer un taller en una escuela particular subvencionada, el Estado me lo va a financiar, el Ministerio de Educación va a poner recursos para eso, pero la idea es que este no sea un taller extra programático, porque es un taller, claro, voluntario. Entonces, si es un taller voluntario, en algún momento yo voy a perder la motivación, porque si quiero voy, si quiero no voy, es fuera del horario de clase. Entonces, el programa promueve que este taller sea en articulación con otra asignatura del plan. Entonces, la idea es que participen todas y todos los estudiantes, que ellos puedan todos contar con esto, que todas las niñas y los niños puedan estar en el taller articulado, ya sea con historia o con otra asignatura. Súper, excelente, muchas gracias. Y hay otra pregunta de Isabel, que pregunta si existen otras lenguas originarias que están en proceso de ingresar al listado de lenguas aceptadas por el Estado. Por el momento hay pueblos que están en procesos de revitalización lingüística, como son el pueblo de Aguita, el pueblo Licanantay, pero son caminos largos, porque hay pueblos que tienen muy poquitos hablantes. Entonces, esos poquitos hablantes aún no han podido masificar su lengua. Entonces, por el momento, los pueblos que tienen gran parte de lo que es su proceso lingüístico latente y vivo, son los 4 pueblos que yo les he mencionado durante toda la charla. Super, perfecto. No sé si hay más preguntas, por ahora no. Si alguien más tiene otras preguntas, por favor, nos hacen llegar. Bueno, todavía no hay más preguntas. Yo voy a hacer una última pregunta, porque aprovechando y está relacionado también, como digo, con otro tema que me gusta mucho, que es la educación al aire libre. Katiuska, o sea, vemos muchas veces que en general para los profesores, por ejemplo, que quieren llevar su clase, o sea, afuera, al aire libre, muchas veces hay, no sé, ciertos obstáculos, pueden ser administrativos, puede ser por temor de salir del aula y hacer cosas. No sé si tu experiencia en eso, o si el programa, o sea, si el programa de alguna forma saca algunos de estos obstáculos para facilitar, como llevar a los niños afuera, justamente para tener ese contacto con la naturaleza. O sea, reconozco que quizás no es su área de expertise o su enfoque principal, pero como en general de la experiencia del programa, y no sé si cómo lo hacen en ese tipo de clases, digamos. A ver, yo trabajé muchísimos años con la educación formal, por lo tanto, la educación al aire libre siempre va a tener
muchos más beneficios que la educación que está en cuatro paredes, o dentro de la sala de clases, en una biblioteca de aula, etc. Pero también trabajo en contextos de encierro, en cárcel. Entonces, claro, hacer una clase en una pérgola, en un espacio abierto, es mucho más saludable para las estudiantes, para los estudiantes, o programar una salida y poder salir a un parque. Eso no está limitado, solo está sujeto a normativas que tienen que ver con una normativa de seguridad para las niñas y los niños. Yo no podría programar una salida, por ejemplo, a un parque con las mujeres de la cárcel, porque ellas no pueden salir, obvio. Pero sí, en una escuela normal yo puedo programar una salida y debo tener todos los resguardos necesarios, el lugar donde voy, quiénes son los que van, el traslado que va a existir para las y los estudiantes. O sea, en ese sentido, eh, si yo como docente planifico con tiempo mi trabajo y digo, mira, yo necesito generar 4 salidas en el año a distintos espacios, necesito ir a un parque, necesito ir a una granja o necesito plantar, pues está dentro del currículum y está dentro de las necesidades que yo tengo para el logro de los objetivos. Por lo tanto, eso no podría ser una limitante, solo cumpliendo con las normativas que existen, que son normativas propias de los establecimientos educacionales y que también están en normativa con el Ministerio de Educación, que siempre va a resguardar el cuidado de las niñas y los niños. Sí, súper, claro. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Katiuska, parece que no hay más preguntas, entonces, claro, yo creo que un día sábado en la mañana y después de una presentación, estoy seguro que ya te gustaría descansar un poco. Entonces yo creo que podemos ir cerrando esta sesión y como dijo Joaquín, la gente puede pasar a las otras salas. Pero sí, una vez más, Katiuska, muchas gracias a ti y bueno, al Ministerio por obviamente presentar este programa que encuentro que es absolutamente fundamental en la educación y yo creo que o sea, para todos yo creo que ha sido súper útil quizás entender un poco más de cómo funciona el programa y claro, se agradece mucho tu tiempo. Entonces, Muchas gracias, fue súper grato compartirlo, así es que muchas gracias por la invitación y bueno, a Nevenka que confió en poder representar bien al Ministerio de Educación. yeah. Katiuska y Scott, Sí. recordarles a ambos que volvemos a encontrarnos con Katiuska en unos 20 minutos más, 20 a 30 a las 13 horas, con el panel. En el panel participa Katiuska junto a 3 profesionales más y aprovecho de contarle a nuestra audiencia, ¿cierto?, que junto a Katiuska, representante de la Coordinación de Programa de Educación Intercultural Bilingüe, va a estar Jorgelina Carlazare, docente de la Universidad Pedagógica Mar del Plata, Argentina, la señorita Carla Palma, que es vicepresidenta de TESOL Chile, y Gloria Pichard, la señora Gloria Pichard, directora de Relaciones Públicas para INACAP Chile, van a estar en nuestro último panel a las 13 horas, con el tema Chile, país multicultural. Perfecto. Muchas gracias, Joaquín. Entonces, Muchas yo creo gracias. que... Gracias, Katiuska. Nos vemos después. Gracias. Gracias, nos vemos. Chao. Chao.